seguramente los dos temas más importantes de la semana y bueno, vamos a ver un poco cómo impacta todo esto en la imagen de, perdón, en la imagen del presidente, de Alberto Fernández, y para esto vamos a estar hablando con el analista político Ricardo Rubier para analizar un poquito todo esto. ¿Cómo estás, Ricardo? Lucas Álvarez te saluda. Buenos días, ¿cómo están? Buenos Bien. días, todo bien por suerte. Contanos un poco, Ricardo, desde la consultora, cómo ven la imagen del presidente luego de lo que fue todo estos escándalos de, bueno, de la vacunación VIP y todo lo que hubo alrededor de eso. Bueno, hay un momento que se produce que es el momento del acontecimiento, a Ujú. partir de los dichos de Horacio Berbisky, Sí, que abrió y deflagró como si fuera un explosivo, digamos. ujú, Ese momento es un momento de mayor, digamos, de mayor respuesta de parte de la opinión pública en términos de desprestigio de la política, en términos de sus valores. claro. Lo que ocurre en realidad confirma lo que la opinión pública mayoritariamente piensa de la política y de los políticos en general. Los grupos, los estudios cualitativos de hace años, que nos dicen lo mismo. Se puede simplificar o sintetizar en un concepto que es: la política es una carrera para hacer dinero y ganar prestigio. Ujú, Esto sería el concepto central que surge de tantos estudios cualitativos. Indudablemente para el gobierno de Alberto Fernández este ha sido un golpe fuerte. eh, Indudablemente aquí se abren dos puntos que hay que seguir de evolución. Uno es el acontecimiento en sí, o sea, la apertura judicial, la llegada del Poder Judicial y, digamos, el hecho que puedan y dichos de testigos, de actores, de gente vacunada y demás, que pueden continuar en los próximos días y generar ciertas sorpresas o demás, en forma siempre negativa ujú, para el oficialismo. Y el otro punto que es la opinión pública, digamos, la opinión pública y los medios de comunicación, digamos, jugando en línea. ¿Por qué digo juegan en línea? Porque la opinión pública, los medios de comunicación, los contenidos de los medios de comunicación habitualmente dicen lo que la opinión pública piensa. Es decir, claro. por ejemplo, todo lo que es la campaña antipolítica, indudablemente hay un paralelo entre la opinión pública generalizada y los grandes medios de comunicación. Entonces, estos son los dos puntos a considerar. Ambas cosas van a evolucionar en el tiempo. Tenemos en pocos días una posibilidad, digamos, una oportunidad que se le da al gobierno con la inauguración del periodo legislativo, y ahí el presidente seguramente en su alocución querrá adquirir significación Ujú, sobre, sobre el hecho. El gobierno ha recomenzado, por decir así, el plan de vacunación, que me parece que es uno de los elementos que hacen al escenario político, la posibilidad de conseguir más vacunas y poder seguir vacunando a la población lo más rápido posible, por un lado. Y por otro lado está el tema de que todo esto se da en un contexto socioeconómico muy depresivo, si bien con un número del 2020 muy duro, que es la caída de 10 puntos del PBI, que se va a dar este año, o sea, vamos a tener un crecimiento este año, ujú, pero habrá que ver el tamaño, el rango del crecimiento, teniendo en cuenta que venimos de un piso muy bajo. Sin duda que hay mayor actividad económica que la del año pasado, pero también es cierto que hay muchos heridos y muchos sectores empresariales y de trabajadores afectados por lo que ha pasado, que han perdido su trabajo, no lo han vuelto a conseguir, muchos negocios cerrados, un comercio que está funcionando a media máquina, y una producción que está funcionando en el campo de alimentos bien, porque el ujú, alimento termina siendo un producto que se sobrepone al calzado, que se sobrepone a la ropa, que se sobrepone a otros por la extrema necesidad. claro. Pero eso está atado a una inflación que, según el presupuesto de 29% para este año, va a ser muy difícil poder cumplirlo. Y bueno, ahí veremos en la puja distributiva cómo se va a ir resolviendo, y de pronto vienen las elecciones de octubre. Ujú. Y de cara a estas elecciones y aparte
en línea con todo este panorama que me estabas describiendo de la Argentina, ¿cómo ven un poco la comunicación del gobierno? Porque por ahí uno ve que después de lo que fue el escándalo de la vacunación, uno escucha por ahí las declaraciones de Alberto Fernández en México y ve como, o al menos no en opinión personal, como que falta cierta autocrítica. También se han prometido cosas que después no se han podido cumplir por A o por B. ¿Cómo ven cómo se maneja comunicacionalmente este gobierno? La manera de manejarse comunicacionalmente tiene que ver con la manera de manejarse políticamente. Es decir, la definición, esto obviamente uno opina y analiza con el diario del lunes. Claro. Pero antes del diario del lunes, lo que la ciencia política y la experiencia política mundial de la humanidad señala es que cuando uno define un enemigo es porque está dispuesto a ganarle y porque está dispuesto a terminar con él. Y a veces la definición de enemigo de parte del gobierno es una definición que no tiene salida. ¿Qué quiero decir con esto? Si yo defino como enemigo al Poder Judicial, tengo que encontrar una salida política al problema. Si no le encuentro la salida política porque no me da, no tengo el poder suficiente y demás, es muy complicado verlo planteado como enemigo. ¿Se entiende lo que digo? Uno va, en política tiene que ir a la batalla seguro de que las va a ganar, si no, no hay que darlas. ¿Y cuáles serían estos focos de batalla, estos enemigos que focalizó el gobierno? Hablaste del Poder Judicial, ¿hay algunos más? El gobierno viene planteando, como ocurre desde hace años, sobre todo en las rivalidades que son características hoy en la Argentina, ¿no? Grupo Clarín versus el kirchnerismo, kirchnerismo versus Grupo Clarín. ¿No? Nadie duda de la importancia que tiene una corporación mediática hoy en el mundo. ¿Quién podría dudar de eso? Pero vuelvo a lo anterior. Uno plantea la guerra y está dispuesto a ganarla. Si no tiene posibilidad de ganarla, si no tiene la posibilidad de eliminar la corporación o que la corporación cambie de sentido o cambie de política, conviene mejor acumular fuerzas y dar la batalla cuando uno está en mejores condiciones. O sea, me parece que el discurso del primero, viendo a la situación actual del presidente, debería contener algún punto de autocrítica. Esto no tengo ninguna duda. Él mismo lo hace cuando desplaza a su ministro. Es decir, lo que hace de hecho, yo creo que tendría que trasladarlo a su discurso. O sea, él toma una decisión política correcta, que es separar al ministro, y en mi opinión, mi modesta opinión, el gobierno es el que debería haber puesto a la cabeza de la investigación, no a la cabeza del Poder Judicial. A la cabeza de la investigación quiere decir que debe estimular a que el Poder Judicial clarifique sus investigaciones lo antes posible. Y en línea con esto, la opinión pública y viendo que se vienen las elecciones legislativas, ¿cómo han ido a lo largo de este comienzo de año, cómo han ido viendo que está la imagen del gobierno en términos generales, más allá de todo lo que fue este escándalo de la vacunación y bueno, ahora con lo que es toda la condena de la ruta del dinero acá, imagino que también va a impactar? ¿Cómo está en imagen el gobierno y también la oposición en líneas generales? Una cosa es medir el momento de la explosión y otra cosa es medir semanas después. Nuestra política en general, cuando podemos, porque a veces por razones comerciales no podemos, cuando podemos tratamos de no medir cuando se produce la explosión, porque el resultado es muy distinto pasados varias semanas. O sea, el acontecimiento es grave, pero eso no significa para nada, y lo he puesto en algún artículo publicado en estos días, esto no significa un resultado electoral, prever un resultado electoral negativo para el gobierno. No hay foro. Hay otros hechos en la historia contemporánea de Argentina que también parecían que iban a tener una gran significación electoral que no tuvieron. El caso IBM Banco Nación, el caso de los bolsos de López. Ocurrieron, en su momento fueron importantes, tuvieron un gran efecto contra el oficialismo, en el caso contra el peronismo o contra el kirchnerismo, y luego, llegado el momento de votar, la gente vota una cosa muy diferente a la que pensaba en el momento de la explosión. Por eso hay que medir. ¿Qué quiere medir el momento de la explosión? Que lo mida. Nosotros no le damos demasiado, no digo crédito por si es verdadero o falso, es verdadero. Los estudios, las encuestas son verdaderas. No le damos demasiado crédito a la opinión de la opinión pública en el momento en que se produce el hecho. Claro.
Y para estas elecciones, y ya como para ir cerrando, ¿qué piensan que va a ser el factor más determinante a la hora de las personas decidirse por quién va a votar? ¿Va a ir por el lado de, no sé, la justicia, lo económico, la seguridad? ¿Por dónde irá? Yo creo que todos esos temas. Vamos a ver cómo evoluciona esta cuestión en la cabeza, en la subjetividad colectiva. No lo sabemos. Claro. Lo que sí podemos decir es que a medida que nos acerquemos a las elecciones, si el gobierno logra reencauzar el plan de vacunación, o sea, que el plan de vacunación sea un caballito de batalla, una suerte de proa hacia la reconfiguración de su imagen, yo creo que puede lograrlo, y entonces los temas fundamentales como que venían antes de este hecho, como era el tema de la pandemia, el tema de la vacunación, sí, el tema de la situación socioeconómica, si logra aliviarse un poco la situación socioeconómica, bajar el ritmo de la inflación, aunque no se logre el 29%, bajar el ritmo de la inflación y dar una cosa muy importante que las encuestas no miden. Los gobiernos tienen que dar imagen de que gobiernan. Esto es muy difícil traducirlo en una encuesta. Por eso digo, no se estudia generalmente porque es muy difícil poder, esto que acabo de decir, es muy difícil lograr que la opinión pública lo diga como lo dije yo. Claro. Pero es así. Es así. Los pueblos quieren que los gobiernos gobiernen. Esto es lo primero. O sea, lo peor para una población, para una opinión pública, es la situación de anarquía. Es la situación de anarquía. Entonces, el gobierno gobierna, reencausa a través del plan de vacunación. Logra aminorar la situación socioeconómica, está en condiciones de poder tener un buen resultado, no sé cuál, un buen resultado en las elecciones, que además son legislativas, son locales, no se elige nada a nivel, no es una elección presidencial, eso quiere decir. Y ahí, ahora sí, para cerrar, ¿cómo dijiste que el gobierno tiene que gobernar o si no se muestra una imagen de anarquía? Al día de hoy, ¿el gobierno más cerca de cuál de estos dos ejes está? ¿De la parte de gobierno que gobierna o más de la anarquía? Depende del momento, depende del momento. El gobierno ha tenido un momento de debilidad. Por ejemplo, el tema Vicentín. Sí. Tuvo un momento de debilidad y tuvo un momento de recuperación. Toda la política sanitaria planteada por el gobierno desde marzo del año pasado ha sido apoyada por la mayoría de la opinión pública. Ha sido apoyada. Y al gobierno se le reconoce hoy, que sigue conduciendo la lucha antipandémica. Y es muy importante que el gobierno vuelva a retomar y consolidar su posición directiva respecto a la pandemia, ¿no? Frente a un acontecimiento absolutamente no deseado, como fue el episodio del ministro saliente. Bueno, hay que recuperarse de eso, el gobierno tiene que recuperarse de esa situación, tiene el 1 de marzo una oportunidad, teniendo en cuenta que la locución presidencial es seguida, por ahí mucho más que un discurso sobre una cuestión puntual, es un discurso general de presentación ante la Cámara, ante las cámaras y ante el país. Es un examen que da el gobierno. O sea, si el gobierno encara bien su discurso del 1 de marzo y además encara la acción política destinada a que se asegure el plan de vacunación, respaldando a la ministra Bisotti, y además se hacen los movimientos requeridos para poder aliviar la situación socioeconómica, el gobierno estaría recuperándose, sin duda. Te agradecemos, Ricardo, por estos minutos dando un panorama de toda la política nacional. Muchas gracias. De nada, al contrario, gracias a usted. Un abrazo, hasta luego. Ahí hablábamos con el analista político Ricardo Rubier, y bueno, analizando de cómo fue el impacto de toda la